Historia y aplicaciones de la trigonometría. Mi nombre es José Andrés Bautista Romero y en este video aprenderemos un poco de cómo diferentes personajes muy importantes contribuyeron al desarrollo y transcurso de la trigonometría durante toda su historia hasta el día de hoy. La historia de la trigonometría se remonta a los primeros matemáticos conocidos en Egipto y Babilonia. Los egipcios establecieron la medida de los ángulos en grados, minutos y segundos. Sin embargo, hasta los tiempos de la Grecia clásica no empezó a haber trigonometría en las matemáticas. En el siglo II a.C., el astrónomo Hiparco de Nicea recopiló una tabla trigonométrica para resolver triángulos comenzando con un ángulo de 71 grados y yendo hasta 180 grados, con incrementos de 71 grados. La tabla daba la longitud de la cuerda delimitada por los lados del ángulo central, dado que corta a una circunferencia de radio. Esta tabla es similar a la moderna tabla del seno. No se sabe con certeza el valor de R utilizado por Hiparco, pero sí se sabe que 3000 años más tarde el astrónomo Ptolomeo utilizó R es igual a 60, pues los griegos adoptaron el sistema numérico sexagesimal base 60 de los babilónicos. Ptolomeo incorporó su gran libro de astronomía, el Almagesto, una tabla de cuerdas con incrementos angulares de 1 grado desde 0 grados a 180 grados, con un error menor que 3600 de unidad. También explicó su método para compilar esta tabla de cuerdas y a lo largo del libro dio bastantes ejemplos de cómo utilizar la tabla para calcular los elementos desconocidos de un triángulo a partir de los conocidos. Ptolomeo fue el autor del que hoy se conoce como teorema de Menealo para resolver triángulos esféricos y durante muchos siglos su trigonometría fue la introducción básica para los astrónomos. Quizás al mismo tiempo que Ptolomeo, los astrónomos de la India habían desarrollado también un sistema trigonométrico basado en la función seno en vez de cuerdas como los griegos. Esta función seno, al contrario que el seno utilizado en la actualidad, no era una proporción sino la longitud del lado opuesto a un ángulo en un triángulo rectángulo de hipotenusa. Los matemáticos indios utilizaron diversos valores para esta en sus tablas. A finales del siglo VIII, los astrónomos árabes habían recibido la herencia de las tradiciones de Grecia y de la India y prefirieron trabajar con la función seno. En las últimas décadas del siglo XX ya habían completado la función seno y las otras 5 funciones y habían descubierto y demostrado varios teoremas fundamentales de la trigonometría, tanto para triángulos planos como esféricos. Varios matemáticos sugirieron el uso del valor R es igual a 1 en vez de R es igual a 60, lo que produjo los valores modernos de las funciones trigonométricas. Los árabes también habían incorporado el triángulo polar en los triángulos esféricos. Todos estos descubrimientos se aplicaron a la astronomía y también se utilizaron para medir el tiempo astronómico y para encontrar la dirección de la Meca, lo que era necesario para las 5 oraciones diarias requeridas por la ley islámica. Los científicos árabes compilaron tablas de gran exactitud, por ejemplo, las tablas del seno y de la tangente, construidas con intervalos de un sesentavo de grado, un minuto, tenían un error menor que un dividido por 700 millones. Además, el gran astrónomo Nasir al-Din al-Tusi escribió el libro de la figura transversal, el primer estudio de la trigonometría plana y esférica como ciencia matemática independiente. El occidente latino se familiarizó con la trigonometría árabe a través de traducciones de libros de astronomía arábigos que comenzaron a aparecer en el siglo XII. El primer trabajo importante en esta materia en Europa fue escrito por el matemático y astrónomo alemán Johann Müller, llamado región montano. Durante el siguiente siglo, el también astrónomo alemán Georg Hacking, conocido como rético, introdujo el concepto moderno de funciones trigonométricas como proporciones en vez de longitudes de ciertas líneas. El matemático francés Francois Viète
incorporó el triángulo polar en la trigonometría esférica y encontró fórmulas para expresar las funciones de ángulos múltiplos, sean nq y cons de nq, en funciones de potencias de senq y cosq. Los cálculos trigonométricos recibieron un gran empuje gracias al matemático escocés John Napier, quien inventó los logaritmos a principios del siglo XVII. También encontró reglas mnemotécnicas para resolver triángulos esféricos y ángulos proporciones, llamadas analogías de Napier, para resolver triángulos esféricos oblicuos. Casi exactamente medio siglo después de la publicación de los logaritmos de Napier, Isaac Newton inventó el cálculo diferencial e integral. Uno de los fundamentos del trabajo de Newton fue la representación de muchas funciones matemáticas. Utilizando series infinitas de potencias de la variable x, Newton encontró la serie para el seno x, y, series similares para el constante x y la tangente x, con la invención del cálculo de las funciones trigonométricas. Fueron incorporadas al análisis, donde todavía hoy desempeñan un importante papel tanto en las matemáticas puras como en las aplicadas. Por último, en el siglo XVIII, el matemático suizo Leonhard Euler definió las funciones trigonométricas utilizando expresiones con exponenciales de números complejos. Esto convirtió a la trigonometría en solo una de las muchas aplicaciones de los números complejos. Además, Euler demostró que las propiedades básicas de la trigonometría eran simplemente producto de la aritmética de los números complejos.